Interacciones cuánticas chiquititas, vimos secciones eficaces, vimos cómo se comporta más o menos la energía y vimos probabilidades de ocurrencia, probabilidades de para qué ángulo es más probable, etcétera, ¿cierto? Ahora vamos a ver los aspectos macroscópicos. Entonces, para eso vamos a continuar trabajando con el coeficiente de atenuación. En este caso vamos a multiplicarlo por la densidad, ¿ya?, para obtener el coeficiente de atenuación lineal, ¿ya? Si hacemos esto, vamos a ver que el coeficiente de atenuación lineal tiene unidades de inverso de la distancia, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el coeficiente de atenuación lineal? Que ya sabemos que tiene una relación muy estrecha con la interacción y con las secciones eficaces, ¿cierto? Bien, en primer lugar, yo podría haber comenzado la clase con esta diapositiva y haberles explicado este concepto. El coeficiente de atenuación lineal se puede definir alternativamente en función del recorrido libre medio, mean free path por su sigla en inglés, ¿ya? Entonces el mean free path se define como 1 sobre mu, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo disparo 100 fotones a la materia, por ejemplo a una cuba de agua, ¿ya? Y veo cuánto alcanzan a recorrer los fotones desde que entran hasta que interaccionan, ¿ya? Y yo lo cuento para estos 100 fotones, voy a ver que la mayoría alcanza a recorrer poquito, hay algunos que alcanzan a recorrer mucho y ya los menos logran transmitirse, ¿ya? Entonces, si yo logro tomar una estadística de todos estos recorridos y saco el promedio, me va a dar, por ejemplo, 5 centímetros, ¿ya? Eso es el mean free path, ¿ya? Camino libre medio. Se llama medio, pero la palabra medio no está muy bien utilizada en realidad, porque nosotros en español usamos la palabra media, ¿cierto? Y media es sinónimo de promedio, pero también es sinónimo de mitad. ¿Ya? La media de notas del curso fue un 6.5. Usted, en este curso. O, no sé, media naranja. ¿Ya? Media tiene esas dos acepciones. Entonces, cuando uno dice también, después cuando veamos radioactividad, ¿cierto? Tiempo de vida media, ¿ya? También no es, ahí media lo estamos usando como mitad. Aquí media lo estoy usando como promedio. Bueno, datos. Bien, entonces llegamos a la famosilla fórmula. Para un haz de fotones monoenergéticos, la fracción de fotones primarios, y eso grábenselo así súper a fuego, fracción de fotones primarios transmitidos por un bloque de materia con grosor X es esto, ¿ya? E es la constante neperiana, ¿ya? A todos estos también datos freak, es incorrecto así el número de Euler, ¿ya? Como el nombre formal es constante neperiana, no es E por Euler, ¿ya? Es el número E, ¿cierto?, elevado a menos mu X, ¿ya? Esto de acá es una fracción, ¿cierto?, se define como un número real entre 0 y 1, ¿ya? Y es la fracción de fotones transmitidos primarios, ¿ya? Por lo tanto, si incide una cantidad n0 de fotones primarios, la cantidad n de fotones transmitidos va a ser la cantidad de fotones primarios multiplicada por esta fracción de transferencia, ¿ya? Entonces, uno a esto le llama ley de atenuación, pero en rigor también está mal. Debería ser ley de transmisión, ¿ya? Ok. Entonces, veamos. Ejemplo. Tenemos un bloque de materia que tiene un grosor X, materia homogénea, un solo material, ¿ya? Y tenemos una cantidad n0 de fotones primarios, que son 1, 2, 3, 4, no sé, 10, 20, lo que sea, ¿ya? Entonces, nosotros podemos calcular con esta expresión el número de fotones transmitidos, que en este caso es 1, 2, 3, 4,
¿ya? Si quisiéramos calcular la cantidad de fotones que interaccionaron, es 1 menos eso, ¿ya? En este caso los que interaccionaron son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Interaccionaron 12, se transmitieron 4. Entonces, 12 más 4 es 16, que es la cantidad de fotones incidentes, ¿ya? Tenemos que 1 menos esto más esto nos va a dar 1, es el 100%. Entonces, ¿dijo energía en su parecer? Mira, ahí me equivoqué. ¿Qué cosa? ¿Dijo energía de su parecer? Energía, si dije energía me equivoqué. Aquí ya estamos hablando de energía. Mira, aquí me equivoqué. Ya, ¿quién me encuentra el error? Le doy 5 décimas en una hora. ¿Cuál es el error? No se ve nadie. ¿Drama? Ah, ya sé por qué no me deja. Que esto lo hice en PowerPoint y después lo pasé a... Pero por último, después cuando lo suba al árbol lo cambio. Pues. Ya. Y vamos. ¿Quién tenía un... ¿Quién tiene un confort? Algo así. Ah, muchas gracias. Ya, ¿cuál es el error? Lo pillaron, ¿no? Saca la pizarra. Ya les dije ya. Esto de acá, yo les dije. Esto de aquí es una fracción. Una fracción es un número entre 0 y 1, ¿ya? Y esto de aquí es el número de fotones transmitidos. Entonces, el error está acá. Porque aquí yo pongo la cantidad de fotones primarios es eso. O sea, ¿quién se ve? Chico. Ya. Entonces, la cantidad de fotones que interaccionan, ¿cuánto es? Interacción. ¿Lo ven? ¿Ven el error? ¿No? Es N0 por 1 menos la fracción de transmisión. ¿Ya? Por eso ahí tengo una cosa. ¿Lo vieron? Esta es lo correcto. La cantidad de fotones, ¿cierto? De fotones, bueno, punto, que se transmiten es N0, ¿cierto? Por E elevado a menos mu X. Entonces la idea es que si sumo esto más esto, me tiene que dar N0. ¿Ya? Y por eso ahí me di cuenta que había cometido el error, porque me estaba sumando, no me daba. Perfecto, ¿se entiende? Excelente. ¿Entendido? Súper. Entonces, cantidad de fotones que interaccionan, cantidad de fotones transmitidos. Bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Esta expresión, esta de acá, que es la fracción de transmisión, permite describir la atenuación de los fotones primarios en geometrías de haz estrecho, donde con atenuación me estoy refiriendo a la interacción que van a tener estos fotones. ¿Ya? No considera la producción de fotones secundarios ni la divergencia. ¿Ya? Bueno, resulta que la radiación, muchos tipos de radiación, entre ellos la radiación electromagnética, se
transporta en el espacio y por un efecto puramente geométrico, cuando nos vamos alejando, ¿cierto? La intensidad disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Está bien? ¿Ponían otro curso? ¿Sí? Sí. Protección radiológica, ya tenemos protección radiológica. Sí. Entonces, ustedes son expertos. Me parece excelente. Entonces, la ley del inverso al cuadrado de la distancia se puede expresar de esta manera. ¿Ya? Bien. Entonces, de nuevo, la ley de atenuación exponencial, que ya vimos en realidad que sería ley de transmisión, ¿cierto? Sirve está hecha, pensada para ser utilizada en una geometría de haz estrecho, ¿ya? Donde se utiliza un haz filiforme y si se produce radiación secundaria, como esto es flaquito, el detector también es flaquito, es muy difícil que la radiación secundaria, como suele no tener la misma dirección, ¿cierto?, que llegue al detector. Entonces, esta fórmula para poder describir la interacción de los fotones primarios es válida solamente en estos casos, ¿ya? Geometría de haz estrecho. Sin embargo, como les decía, no considera la ley de inverso al cuadrado de la distancia. ¿Ya? La ley del inverso al cuadrado de la distancia, para hablar un poquito más de ella, es una ley que en general se cumple siempre, en todos los casos. Sin embargo, para poder aplicarla es necesario que estemos a una distancia razonablemente lejos del detector, de la fuente. ¿Por qué? Porque si nosotros practicamos por ejemplo, esa función y igual 1 dividido x cuadrado, entonces que ahí se ve eso, esa función diverge, ¿cierto? Cuando x es 0 se va al infinito y no puede ser que la intensidad sea infinita. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos aplicar la ley del inverso al cuadrado de la distancia a baja distancia? La respuesta es que no podemos, no se puede utilizar. Si quisiéramos utilizar o describir cómo es la radiación a cortas distancias, es algo muy complejo. Por ejemplo, fíjense que aquí tengo una fuente que puse de color amarillito, como una especie de moneda, ¿cierto? Y si tengo un punto acá, claramente se cumple la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Pero aquí puse un zoom de esa monedita, ¿ya? Entonces, si le hacemos un zoom máximo, vamos a ver que los fotones se producen, si es que la fuente es homogénea, en cada uno de los puntos. Entonces, si el punto de detección está muy cerca de la fuente, ya no vamos a ver una fuente puntual, sino que vamos a ver una fuente mucho más compleja, con una geometría extravagante, ¿ya? Y en este caso, no se cumple la ley del inverso al cuadrado de la distancia. Y por eso nos salvamos de que la función diverja, ¿ya? No es que a distancias muy cortas vamos a tener una intensidad infinita, ¿ya? Vamos a tener una intensidad real, pero que ya tendríamos que calcular por distintos métodos. Y bueno, y hacer esto es súper complejo. Pero en general no sé. Bien, entonces, en una situación real, para poder describir la atenuación de fotones, una estrategia es utilizar el factor de build-up, donde se multiplica por un número, ¿ya? Que es un número mayor o igual a 1, que va a permitir considerar el número de fotones o, si es un detector de dosis, el aumento de la dosis que va a detectar el detector, ¿ya? Como se ve acá, cuando hay un haz ancho, ¿cierto?, que produce radiación dispersa, es necesario cuantificarlo y eso se puede hacer mediante este factor, ¿ya? Este esquema tiene haces paralelos. Si tuviéramos, ¿cierto?, una divergencia, también se podría considerar. Entonces, aquí les tenía un pequeño ejemplo de cómo van a ser los ejercicios que vamos a hacer con respecto a la atenuación. Entonces dice, considere una fuente puntual de fotones monoenergéticos. Otra cosa importante, la
fórmula que acabamos de ver es válida solamente para fotones monoenergéticos. En principio, cuando tenemos un espectro de fotones, no sirve. ¿Ya? Hay que utilizar otra estrategia, que básicamente es la misma, pero como hacer una especie de integral y separar por... Energía. Claro, una cosa así. ¿No? Sí, por energía. Sí, por energía, exacto. Bien, entonces considera una fuente puntual de fotones monoenergéticos. Se sabe que a 1 metro un detector mide 10 a la 5 fotones. Por ejemplo, tengo mi fuente aquí y si pongo el detector acá, mide 10 a la 5. Entonces, ¿cuántos fotones se medirán a 5 metros considerando que hay un muro de concreto de 50 centímetros? Considera el coeficiente de atenuación máximo 0,1738 y que la densidad del concreto es 2,3 gramos centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿sabrían cómo hacer esto? ¿Han hecho cálculos de este estilo? ¿Sí? ¿Más o menos? Ya, bien. Entonces, en este caso, tenemos que la cantidad inicial de fotones va a ser, lo voy a poner a 1 metro, es 10 a la 5. ¿Ya? Entonces yo quiero saber cuánto voy a medir al otro lado. Entonces, la cantidad de fotones que yo voy a medir va a ser 10 a la 5 por la fracción de transmisión, que en este caso es menos 0,1738, que es el coeficiente de atenuación máximo, por la densidad 2,3 por la distancia, que en este caso la distancia de atenuación, ¿cierto?, es 50 centímetros. Ojo con las unidades, ¿ya? Tienen que tener las mismas unidades. El argumento de la exponencial es adimensional, ¿ya? Entonces, todo lo que está en la exponencial arriba tiene que ser adimensional. En principio debería haber anotado las unidades, no las estoy anotando porque estoy teniendo cuidado en que son las mismas unidades. Entonces, la distancia es 50 centímetros. Entonces sería por 50. ¿Ya? Y a eso, esto es la fracción de transmisión. ¿Ya? Pero también quiero considerar la ley del inverso al cuadrado. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es multiplicar por otra fracción. ¿Cuál va a ser la fracción? La fracción dada por la ley del inverso al cuadrado de la distancia, que es 1 dividido 5 al cuadrado. Esto de aquí se puede interpretar como una fracción por la ley ley del inverso del cuadrado de la distancia. Una ley C. ¿Ya? Entonces, si hacemos eso, nos va a dar el número de fotones que va a ser detectado al otro lado. Entonces, como pueden estar dándose cuenta, la cantidad de fotones que se mide es la cantidad de fotones iniciales por dos fracciones. La primera fracción es el factor de transmisión. La segunda es la fracción del inverso al cuadrado de la distancia. Si quisiera hacer un cálculo más preciso, tendría que multiplicar por otra fracción, que sería el factor de build-up. El factor de build-up es un factor que en realidad es un poquito más difícil de modelar. ¿Ya? Pero si yo se los diera en un ejercicio, ustedes podrían hacerlo. ¿Se fijan? Entonces, de esta manera, obtenemos el número de fotones que hay al otro lado. ¿Ya? Este número tiene que ser menor que este de acá, y en ningún caso podría ser 0. Bueno, si es que estas fracciones son muy chiquititas, podría darle 0,000 algo, pero en general estas fracciones van entre 0 y 1. ¿Ya? Eso, así se resolvería este ejercicio. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos la atenuación de fotones. ¿Ya? Bien.
Y bueno, ¿se acuerdan de este esquema? Les dije que era muy importante, ¿cierto? Entonces lo que estamos haciendo, por ejemplo, sin considerar esto de aquí, ¿sí? Sería esto, los fotones primarios transmitidos, considerando la corrección por el inverso cuadrado de la distancia, ¿ya? Si el detector le está llegando algo de fotones secundarios o algo de estos fotones de aquí, entonces podría agregarle un factor de vida. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? ¿Factor de qué? Bita. Bita. Que es como de construcción, factor de construcción, es como algo que le suma, ¿ya? Factor de bita. Bien, entonces miren, ya conocemos con bastante detalle qué es el coeficiente de atenuación lineal. Vimos cuál es su relación con las secciones eficaces, cuál es su relación con las probabilidades, ¿ya? Y les acabo de decir que es cuando estamos trabajando en atenuación, solamente es válido para geometrías específicas y haces monoenergéticos. Y en principio solo considera el número de interacciones primarias, ¿ya? Si yo multiplico el factor de atenuación, máximo en este caso, por una fracción de transferencia, donde la fracción de transferencia se define de esta manera, ¿ya? Como el promedio de la energía transferida a los electrones por parte de los fotones con energía h nu en una distancia de L, es decir, ¿cuál es la fracción de transferencia? Es la cantidad de energía que los fotones les pasan a los electrones, ¿ya? Les pregunto, ¿cuál es la fracción de transferencia del efecto fotoeléctrico? Cercana a 1, ¿ya? ¿Cuál es la fracción de transferencia del efecto Compton? Ustedes me dicen, esa es un poquito más compleja. Claro, tenemos un gráfico, ¿cierto? El gráfico que era este. Para fotones, yo les dije que para fotones de Hummel la fracción de transferencia promedio estaba en torno a un 40%, ¿ya? Entonces esa sería la fracción de transferencia para el efecto Compton. Para el efecto fotoeléctrico es aproximadamente 1, ¿ya? Si se hiciera el cálculo y se obtuviera la fracción de transferencia promedio de todas las interacciones, entonces obtengo esto, la fracción de transferencia total. Si la multiplico por el coeficiente de atenuación lineal, másico, perdón, obtengo el coeficiente de atenuación de transferencia, coeficiente de transferencia de energía, ¿ya? Entonces, ahora ya esto no me sirve para calcular atenuación. Aquí ya nos estamos acercando un poco a la transferencia de energía, ¿ya? Bien. Otra manera de verlo es esta, donde el coeficiente de transferencia másico puede ser visto como la suma de todos los coeficientes de transferencia de todas las interacciones, ¿ya? ¿Cuánta energía transfiere el efecto Rayleigh? 0, ¿ya? Así que este de aquí sería 0. ¿Es 0, cercano a 0? 0, porque no se emiten electrones en el efecto Rayleigh. El efecto Rayleigh solamente dispersa el fotón y con la misma energía. Entonces es una colisión elástica que se llama, sin pérdida de energía. ¿Ya? Bien, esa es la transferencia de energía. Bien, resulta que cuando le transferimos energía a los electrones a su vez pueden perder algo de energía. ¿Qué energía pierden los electrones? Estos tipos pueden perder radiación característica, pueden perder Bremsstrahlung o fotones de aniquilación. Todos estos son fotones que se producen por interacciones de las partículas cargadas que se van a ver en la próxima clase. Aquí se la estoy adelantando. Pero hay una fracción de la energía transferida que realmente se va a depositar, ¿ya?
Entonces, para considerar esa fracción, podemos multiplicar nuestro coeficiente de transferencia por otra fracción, que es 1 menos G. Donde G es la fracción de energía que se emite por Bremsstrahlung, considerando que Bremsstrahlung es la mayor contribución. ¿Ya? Entonces, de esa manera, podríamos tener el coeficiente de absorción de energía. ¿Ya? Bien. Bien. Entonces, bueno, estos conceptos los vamos a profundizar después. Los vamos a profundizar en física 4, ¿ya? Cuando veamos propiamente tal cómo es la dosis, ¿ya? La dosis finalmente es la energía que se absorbe en la materia, ¿ya? Entonces, quiero que no pierdan el foco en eso. ¿Por qué nosotros vimos tantas interacciones? ¿Qué es lo que nos interesa en las interacciones? Yo creo que lo más importante son los aspectos energéticos. ¿Cuánta energía transfiere el efecto fotoeléctrico? ¿Ya? Como decíamos, casi toda su energía el electrón eyectado. ¿Cuánta energía transfiere el efecto Compton? Bueno, se puede calcular en función del ángulo, tenemos probabilidades, podemos calcular el promedio. ¿Se fijan? ¿Cuánta energía transfiere la producción de pares? Ok, tenemos la energía inicial y podemos ver cuál es la energía cinética que van a tener las partículas cargadas. Con eso podemos calcular una fracción de transferencia, ¿ya? Luego, con eso podemos multiplicar fracciones, obtener el coeficiente de transferencia. Se hace, multiplicamos otra fracción, podemos tener el coeficiente de absorción, ¿ya? Y todo esto, después van a aparecer unas relaciones que nos permiten calcular la dosis bajo ciertas condiciones, ¿ya? Bien, y como dato interesante, una aproximación del coeficiente de Build-up es utilizar el coeficiente de absorción de energía. En vez de utilizar el coeficiente lineal, se puede utilizar el coeficiente de absorción, y eso en principio debería ser similar a esto, primera aproximación, ¿no? Para eso lo podemos utilizar ahora. Bien, observación. El coeficiente de atenuación máximo es mayor que el coeficiente de atenuación de transferencia. ¿Por qué? Porque este es una fracción de este, ¿verdad? Y este es mayor a ese, porque este es una fracción de este. ¿Sí? Perfecto. Y con eso, recapitulando, última diapositiva. ¿Qué es lo que vimos en esta clase? Balance de energía para cada una de las interacciones, ¿ya? Probabilidad de ocurrencia, lo vimos con detalle. Vimos también la ley de atenuación exponencial, ¿ya? Vimos un ejemplo tipo, ¿ya? Este tipo de ejercicios son los que vamos a resolver, no más quiero. Y también les expliqué que en condiciones reales, ¿cierto? Nuestra única ecuación que hemos visto no sirve. Pero eso es típico, ¿ya? Al final, cuando hay situaciones muy complejas, como por ejemplo, hacen que ni siquiera son de fuentes, sino que son de fuentes puntuales, sino que son complejos, con distintas energías, y hay un paciente que tiene una anatomía, no sé, pues aquí hay hueso, aquí hay cartílago, músculo. Situaciones complejas, en general, no se pueden abordar de manera analítica, ¿ya? Hay que emplear otras estrategias, como por ejemplo, colocar detectores o sacar al paciente, colocar un detector y después con lo que mida el detector hacer una estimación de lo que va a recibir el paciente o simular al paciente en un programa de computador, ¿ya? Que es lo que también vamos a ver más o menos en la tercera unidad.